La gente necesita. Lo que Dios está hablando. El pueblo tiene que entender. Ese silencio, Él está trabajando en el silencio. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Espera que en su tiempo lo verás. Levanta tu mano, iglesia. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Vence, aleluya, alza tus manos y vence. Y alábalo porque Él es vencedor. Simplemente Alábalo. estás llorando, alaba. Alábalo. En la prueba, En la prueba, alábalo. estás sufriendo allá. No importa nada, tu alabanza eres tú. Alabanza, escucha. Aleluya. Gracias, Señor. Ahí está. Ya no te asombra. Sacando espíritu.
esto hay alabanza, hay culto a Satanás. Sus huestes y todos aquellos que le sirven al enemigo, aleluya, los que le sirven al enemigo, están ahorita adorando. Hay ritos satánicos y estas fiestas son de adoración a Satanás. Estas fiestas son de adoración a Satanás. Y es lamentable que algún cristiano se acoja a estas fiestas paganas, disfrutando estas fiestas también, colaborando con los hijos de desobediencia. Y la palabra del Señor dice que ya nosotros no somos ya hijos de desobediencia, porque hemos venido a la luz. Y como ahorita hay guerra allá afuera, en el mundo espiritual, ¿qué tienen que hacer los hijos de Dios? Porque ni una guerra se la gana estando sentado. Porque si no, el enemigo siempre va a tener victoria. Entonces nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo. Y como sabemos lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que movernos también en este mundo espiritual. Porque somos sal de la tierra. Y como sal de la tierra, nosotros debemos de conservar esto. Con nuestro servicio a Dios, con nuestras alabanzas a Dios, estamos nosotros frenando que la maldad llene la tierra. Porque la orden de Dios en nosotros es que la palabra de Dios llene la tierra. Amén. Esa es la orden que Dios ha dejado a los hijos de Dios. Llenar la tierra de su palabra. Entonces no podemos permitir que el enemigo tome ventaja. Y por eso no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Y en estas fiestas es cuando más el cristiano tiene que buscar a Dios. En estas fiestas donde él está recibiendo tanta alabanza, tanto culto, en estas fiestas es donde nosotros tenemos que darle más culto a Dios. No hacer lo contrario, no bajar la guardia, al contrario, alzar las manos en victoria. Amén. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, leímos o se leyó Hebreos capítulo 13 como lectura oficial, y es muy importante, y el tema de Dios lo vamos a tomar haciendo referencia a esta lectura también, porque tiene mucho que ver a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Esta lectura que Dios nos hizo escuchar, la palabra de Dios, los deberes de Cristo. Amén. Y en el capítulo 13, versículo 1 hasta el 19, todo lo que está ahí, nosotros como cristianos debemos tener claro todos estos puntos. Porque si el título dice deberes, cristiano quiere decir que es lo que yo como cristiano, el cristiano, aclárese, el cristiano, si usted se considera cristiano, entonces estos puntos que están aquí son lo que Dios quiere ver. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. Quiere ver que estos puntos se reflejen en mis actos, en mi pensamiento y en mi hablar. Amén. Eso es lo que el Señor me dice aquí. Entonces empieza el punto empieza el versículo 1 con: permanezca el amor fraternal. ¿En quién tiene que permanecer el amor fraternal? En cada uno de nosotros. Amén. Independientemente si alguien no me da amor. Aclaremos eso.
Porque muchos están tomando la ley de ojo por ojo y diente por diente. Ley que nosotros no la tenemos que cumplir, esa ley. Y si me dice amor fraternal, me dice que yo permanezca independientemente si a mí me lo dan, independientemente si a mí me quieren. ¿Con quién se lo tengo que dar? A todos. Al que me ama le tengo que dar amor fraternal. Al que me odia le tengo que dar amor fraternal. El que me tiene fastidio le tengo que dar amor fraternal. Y la hermana está que lo busca. No sé quién busca a mi hermano. Amén. Porque esos son los deberes del cristiano. Y está clarito. Al de afuera usted no le puede pedir eso. Primero, porque no tiene a Cristo. Y en su corazón solo hay guerra, hay odio, hay conflicto, hay esclavitud. Entonces no se le puede pedir. Pero el cristiano sí, porque el cristiano tiene a Cristo. Y Cristo es amor. Puede dar a través de Cristo, por medio de Cristo en nuestro corazón, podemos dar ese amor fraternal. Porque Cristo está en nosotros. Caso contrario, mi hermano, usted no le pida de afuera amor fraternal. O sea, usted le puede exprimir, le puede estar dando, pero ya después le va a salir ya amargo. Porque no puede dar todo siempre. El de afuera, amor fraternal. El de afuera es con condición. Bien la palabra. El de afuera es con condición. ¿Ok? Pero el cristiano no tiene condición para dar amor fraternal. Nosotros no tenemos que condicionar a nadie. ¿Alguien me escuchó? Lo sabemos, pero ahora nos toca cumplir. Esa es la parte crítica, dura. No difícil, no imposible. Pero sí es una lucha. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay algo que se llama carne, el ego, y eso va a impedir que uno se humille. Y eso es humildad. Cuando le damos amor a alguien que no nos quiere. Y la carne no se humilla a nadie. ¿Me escuchó? Cuando usted no quiere, es porque la carne lo está usted dominando. Pero cuando usted no le duele y lo da, es porque el Espíritu de Dios está en usted gobernando. Amén. Amén. Entonces yo estoy en medio. La carne alando al mal y el Espíritu llevándome al bien, a hacer lo correcto. Este es el punto donde yo decido de quién me dejo llevar. Ahí sí, yo decido. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nos ha dado dominio propio. Y yo puedo dominar al mal que está en mí, diciéndome: no lo hagas, no se lo merece, no te acerques, no le hables, no le abraces, no le des. Pero viene el Espíritu Santo y me dice: tú tienes un deber como cristiano. Amén. Claro está que algunos cristianos se ponen algodón en el oído. Mi hermano, pero porque me conviene. Cuando me conviene me hago el sordo y no le escucho al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando el Espíritu Santo me dice: anda a la iglesia porque te van a dar algo, sé la voz de Dios.
Falta pie, dice el hermano, para llegar. ¿Sí ves? Porque nosotros decidimos. Nosotros nos hacemos el sordo o le escuchamos a Dios. Y mudo. Háblale a tu hermano. Y callamos para bendecir. Bendecir al que nos maldice. Aleluya. Amén. Esa fue la lectura de hoy, mis hermanos, y es muy importante prestar atención al mensaje de Dios para nosotros. Yo en ese sentido, Dios me ha enseñado y siempre está ahí, que no desaproveche ninguna palabra de la que Él me hace escuchar o leer, porque es la voz de Dios. Y todo lo que Dios habla es bueno. Amén. Es importante para mi vida y para la suya también. Entonces prestemos atención al mensaje. Y dice el versículo 2: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Son deberes cristianos. Amén. ¿Qué parte? La 2. ¿Qué? No olvidéis de la hospitalidad. ¿Ok? ¿Qué se entiende por hospitalidad? Darle cabida a alguien. Bien. Vamos por partes. Yo entiendo que donde reciben a los enfermos le llaman, ¿cómo le llaman? Hospital. ¿También? Cuando uno le da cabida a alguien que necesita, le da también un hospedaje. ¿Sí? Toda esa palabra hospitalidad, hospital, ¿verdad? Porque tú le das un refugio, ayuda a alguien. No te olvides de ayudar al necesitado. Y abarca todo. Darle de comer, darle una vivienda, darle algo, el refugio que necesita. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Hospitalario es la palabra también, ¿sí? Estar pendiente y suplir su necesidad, ayudarle en su necesidad. ¿Está con hambre? ¿Está con sed? ¿Necesita un lugar? Abarca todo eso. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Entonces dice: no olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron, ayudaron. Por eso esto lo que hace es recordarme lo que Jesús le dijo, porque el día del juicio te van a decir: me viste con hambre, con sed, desnudo. Esa es hospitalidad. Y Él va, y no se dieron cuenta, y no te diste cuenta que fui yo, fue uno de mis ángeles, que los puse en el camino para ver tu hospitalidad. Y muchos no van a saber, ni se van a dar cuenta. Y eso que nos va, cuando nos sorprendan ayer, ¿sí te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuando pidieron? ¿Te acuerdas cuando alguien se te presentó? ¿Te acuerdas? Ese era yo. ¿Sí? Deberes cristianos. Allá afuera Dios no le está exigiendo eso. Tenga claro para quién es. Yo no le puedo exigir allá afuera, porque no tiene a Cristo. Vuelvo y repito, eso solamente para los cristianos. Pero el hecho de tener a Cristo en su corazón, ese amor de Cristo es el que se refleja a los demás. Por eso que nos preparamos para llevar la palabra de Dios, porque eso necesitan. ¿Quiénes? Aquellos que están sin Cristo. ¿Ok? Están perdidos, muertos
Y ahí es donde ese amor es que me hace mover, yo prepararme para llevar la palabra de Dios. Pero eso es por Cristo en mí. Caso contrario, seguimos como éramos antes, egoístas. Cada uno viva su vida, no me metan en lo suyo. Así vivíamos, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, a la que cada cual iba antes, salía y no le importaba el resto. Aquí no tiene que ser así. Aquí sí tenemos que estar pendientes de las necesidades de los demás, las necesidades de la iglesia. Eso es ser perdón, porque quiero ayudar, quiero ser parte para ayudar a alguien. Y así empezó la iglesia. Se daban ropa, traían cosas, pertenencias para que no haya necesidades. Eso es la hospitalidad. Y eso es la iglesia, el deber de la iglesia. Y 3, ¿qué dice? Acordaos de los presos como si estuvieran. Miren, hay que sentir para poder hacerlo como es. Nosotros Nehemías nos hace también esa representación de que él vivió. Él no estaba ya en el problema, pero él sintió el problema y se movió como que era uno de ellos. Por eso dice, como que tú estuvieras preso, actúa. Amén. Juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el pueblo. Amén. Estos son unos deberes que, ¿verdad?, muchas veces se nos pasa por alto. Alguien honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero otro jalón de oreja, los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y de ahí sigue más consejos de Dios. Amén. Esta parte es muy importante y es de entender por lo que hoy el Señor quiere que la iglesia preste atención. Amén. Hace 2 domingos pasados, si no me equivoco, se habló el tema de la provisión de Dios. Hablamos de la provisión de Dios. Es este momento donde Dios me hace ver y quiero que prestemos atención. Vimos la provisión de Dios y dentro de la provisión de Dios viene algo también muy importante. La pregunta que muchos se hacen: ¿por qué existe el sufrimiento? El mundo se pregunta: ¿y por qué existe el sufrimiento si hay un Dios todopoderoso? Y lamentablemente también hay cristianos que preguntan eso. ¿Y por qué hay sufrimiento? Cristianos. Y eso pasa porque como no conocen a Dios, ese interrogante está que le da pregunta. Y es necesario que conozcamos. Y eso es lo que hoy el Señor, por su palabra, nos va a hacer entender por qué existe el sufrimiento. Y para poder explicar esto, voy a dar una pequeña explicación o resumen de la predicación de hace 2 domingos atrás de la provisión de Dios, porque de ahí empieza todo. Hay que entender la provisión de Dios para poder también entender esta parte que hoy Dios quiere que prestemos atención. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y en la provisión de Dios estuvimos viendo que tiene 3 aspectos la provisión de Dios. Abarca 3 aspectos importantes de Dios. Eso también lo hablamos en el video. Se compartió, creo que algunos no lo han escuchado, pero es mejor en el video porque usted puede parar y escuchar y los puntos tomarlos ahí y ya le da más sentido, porque ahorita solo voy a dar un resumen para que puedan entender lo que vimos. En los 3 aspectos de la provisión de Dios vimos que Dios
preserva. El primer aspecto de Dios es preservación. El segundo aspecto de la provisión de Dios es provisión, provee. Y el tercer aspecto de la providencia de Dios, perdón, es el gobierno. ¿Ok? Dios gobierna. Son tres aspectos de Dios. Y si yo no los conozco, esos aspectos, no sé qué está pasando en mi vida, no puedo entender. Y el primer aspecto de la preservación nos dice la palabra del Señor en Salmos 36:6, que la justicia de Dios, el monte de Dios, los juicios de Dios, el abismo grande es, y Jehová conserva todo. Desde ahí un versículo de tanto Dios me dice que Dios conserva todo. Todo lo conserva Dios. Nada se pierde, nada se pudre, porque Dios conserva todo. Amén. Todo lo que Dios creó, Él lo conserva, mis hermanos. Por eso ese es un punto donde nos dicen: no se preocupen. En el mundo, aquí material, ¿qué hace para conservar algo y les dure 2 meses, 3 meses, hasta 1 año? ¿Qué hace? ¿Lo saben meter? Lo meten en la nevera, o lo meten en tarros y muchas cosas más, y le ponen aditamentos, cosas para conservar. ¿Sí? Y al muerto, para que conserve también, le ponen formol. Los muertos de afuera, los que no tienen a Cristo, tienen bastante formol, porque se mantienen muertos todo el día. ¿Me entendió? El diablo lo tiene todos los días, le pone formol a su muertito allá. Y por eso andan caminando, pero están muertos, pero los conservan muertos. Entonces dice la palabra del Señor que Dios conserva todo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos sal de la tierra. ¿Y la sal qué hace? Preserva. Amén. Miren cómo Dios nos usa a nosotros para cumplir su palabra de que Él preserva todo. Muchos, sin darse cuenta, no saben que son parte de la preservación de Dios. Nosotros, los cristianos. Por eso nos dicen deberes cristianos. Porque nosotros ayudamos al mundo a que se preserve. ¿En qué? ¿En el mal o en el bien? En el bien. Somos nosotros los que estamos ahí y retenemos a que esto no se pudra, no se dañe todo el mundo. ¿Sí ven la importancia del cristiano? Amén. De mantenerse con ese amor fraternal, porque eso es lo que ayuda que este sistema de odio no se expanda rápidamente. ¿Qué pasa si nosotros nos pudrimos? ¿Qué pasa si permitimos que un poquito de levadura, como dicen, un poquito de levadura, y nosotros nos dañamos? ¿Y cómo vamos a preservar si ya estamos podridos nosotros? Se daña todo. Exacto. Cuando no conocemos esos principios, que actuamos como... Pero cuando ya sabemos, no somos nosotros para dañar, somos para preservar. Y ni un pensamiento mal, ni una palabra ociosa tiene que salir de mi boca, porque eso contamina. ¿Dice o no dice así la palabra? Sí. Por eso que mi corazón tiene que estar todo el día y todos los días bien, para no contaminar, porque no estoy para contaminar, estoy para preservar. ¿Estamos claros? Amén. Amén, gloria a Dios. Ese es el primer aspecto de Dios, la preservación, y nos usa a nosotros. El segundo aspecto, como hablamos, fue la provisión. Amén. Y podemos ir a Mateo 6, 26 en adelante, que ya nos dice, si Él, dice la palabra del Señor, si Él cuida a las aves, a los animales, le da calor, le da comida. Él, dice la palabra del Señor del Génesis, que estamos leyendo desde Génesis,
Dice que todo lo que Él hizo agua a los animales para que para que se alimenten, ¿sí? Y los peces se alimentan, los animales se alimentan, tienen abrigo. Dice Él, ¿cómo no voy a cuidar de nosotros? Yo proveo, dice Dios. Entonces también Dios es proveedor. Ese es otro aspecto de su providencia. Mire que cuando ya conocemos a Dios, ya no nos preocupamos entonces en ese punto. Ni en el primero, porque Él me preserva y me usa a mí para ayudar a otro a preservar. Amén. Si se acuerdan de la historia de José, ¿verdad? Amén. Amén. Ya hemos leído todo eso. Esto es necesario entender. ¿Qué dijo José cuando los hermanos se le acercaron a él asustados? No se preocupen, que Dios para preservarlos permitió todo esto. Miren cómo fue usado José para preservar a su pueblo. Cómo Dios usa a cada uno de nosotros para preservar en nuestra familia, para preservar en diferentes lugares. Qué importancia, ¿verdad? Cuando ya sabemos eso de Dios, oigan, ya no nos preocupamos porque sabemos para qué servimos. Aleluya. Amén. Y cuando nosotros nos afanamos y vivimos en ansiedad, ¿cómo nos dice Dios? No, nos dice hombres de poca fe. Porque el preocuparnos por el vestir, el preocuparnos por el comer, el vivir en ansiedad, el vivir en angustia, quiere decir que no crees en el Dios proveedor. No conoces entonces ese aspecto de su providencia. Él proveerá. Y por eso llama a todo aquel que vive así, hombres de poca fe. Y yo me preguntaba, ¿por qué no dice hombres sin fe? ¿Por qué no dice hombres sin fe? Dice hombres de poca fe. ¿Te has analizado? ¿Por qué no dice hombres sin fe? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice hombres de poca fe? O sea que sí tiene fe, pero no tiene poca. No tiene la suficiente fe para creer en Él. Claro, es como en eso. Pedro vio que caminó y iba caminando, pero vio la tormenta, por eso le dice hombre de poca fe. Exactamente. Amén. Porque sabemos que Dios existe. Amén. ¿Sí? Sabemos que Dios es bueno. ¿Sí? Pero entra la duda si Él me va a suplir. Porque no creo en esa providencia de que Él es proveedor. No creo que Él me ve más que el animal. No creo. Amén. Eso lo vimos. Y la tercera providencia de Él, ¿cuál es? Gobierno. Amén. Ese es otro aspecto de Él, de que Él gobierna. ¿Qué gobierna? Todo. Gobierna todo. Todo. Aquí se mueve bajo su gobierno, voluntad. Bajo la voluntad de Dios. Amén. Él permite. Él permite esto, Él permite lo de allá. ¿Sí? Y bajo el gobierno de Dios, dentro del gobierno de Dios, Él permite. Y le permite a Satanás que Él se mueva. Pero Satanás se mueve bajo la voluntad de ¿quién? Bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién sigue gobernando? Dios. Exactamente. Aunque Satanás quiera hacer creer a muchos que Él es el que tiene poder y puede hacer lo que quiera. Pero es mentira, porque el gobierno lo sigue teniendo Dios. Y bajo ese gobierno, Dios sí le dio la potestad al diablo a que el diablo sea el Dios de ¿qué?
el Dios de este Mundo. siglo. Sí. Pero no Dios con mayúscula. Ojo, Dios con minúscula, porque es inferior y Él se somete al Dios eterno. Al Dios de todos los siglos. Amén. Segunda de Corintios 4:4, ahí lo dice. Para que certifique usted que escrito está. Amén. Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Entonces no podemos negar esa parte donde ya Dios a él le da esa potestad a Satanás para que él haga con limitación sus artimañas. Eso lo vemos actuar a él. ¿Sí? Está en acción, él aprovechando el permiso que Dios le da. Amén. Y bajo ese sistema, mis hermanos, existe algo en el mundo que se llama rebeldía. ¿Quién forma esa rebeldía? ¿Quién está actuando en esa rebeldía? ¿Quién está actuando en esa rebeldía del mundo? Satanás. Satanás. Él es el que está actuando. ¿Ok? Porque como tiene esa potestad de molestar, interferir, incitar, entonces hay una palabra que dice en Romanos 6:16 que todo aquel que está en rebeldía con Dios, esclavo de quién es? De Satanás. Esclavo de Satanás. Entonces comienza a ser gobernado por Satanás. Por estar en rebeldía. Por estar en rebeldía, porque eso dice la palabra del Señor, que somos esclavos de quien a nosotros obedecemos. ¿Ok? En nuestra obediencia declaramos quién es nuestro amo. En nuestra actitud, obediencia, sabemos a quién obedecemos. A Dios. Si obedecemos a Dios, hacemos las cosas de Dios. Empezamos y regreso otra vez. Deberes cristianos. ¿Verdad? Si yo no cumplo los deberes cristianos, entonces quiere decir que soy esclavo de quién? Del diablo. Del diablo, porque comienzo a hacer los deberes de los hijos de desobediencia, que también hay un listado. Amén. Gloria sea al Señor. Eso dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Escrito está. Amén. Todo eso estuvimos hablando lo que no pasa. Ahora viene dentro de la providencia de Dios. Dios permite que exista algo que el mundo pregunta: el sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Como hijos de Dios debemos tener claro, ya sabemos entonces la providencia de Dios, todo eso. Ahora vamos dentro de la providencia de Dios. Dios permite también el sufrimiento. Por la desobediencia. Dios permite, pero nosotros debemos saber por qué Él permite, por qué existe, para poderle explicar a quién. No a nosotros, porque a nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Y si Él permite, hace por algo bueno, porque todo lo que lo hace Él, lo hace por amor. ¿Saben? Es el mundo el que tiene que saber, y yo tengo que, como hijo, saberle explicar a mí. Porque yo lo entiendo. Porque yo lo sé pasar. Ese es otro punto. Que es muy penoso que yo le explique al mundo y yo no lo entienda. Y yo no lo sé pasar. ¿Sí? Que me esté quejando que este y el otro no conozco la providencia, existe el sufrimiento y todo eso, y venga, no, Dios te ama, soporta, Dios es bueno, y yo estoy por acá que me como las uñas, los dedos y todo. El sufrimiento es el mismo padecimiento. Es lo mismo, padecimiento Sí, y sufrimiento. Porque dice la Biblia que nosotros heredamos los padecimientos de Cristo. Es que por eso vamos a hablar, mis hermanos, los puntos, porque exactamente, pero es necesario no encerrarlo todo en una sola, vamos por parte, para entender
parte por parte, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Amén. La Biblia revela por qué existe el sufrimiento. La Biblia revela eso. ¿Quién sabe? Pregunto para ver con quién estoy aquí. La Biblia revela por qué existe el sufrimiento. ¿Quién sabe? Están dudando mucho, ¿verdad? Listo, entonces está bien, está bien. Es importante. ¿Ah? No, te estoy diciendo si la Biblia sí lo dice, si la Biblia revela por qué existe el sufrimiento, si está esto aquí escrito. Eso es la pregunta. Porque todo lo que tenemos que responder tiene que estar aquí. ¿Ah? Amén. Exacto, en el mundo tendré las aflicciones, pero la pregunta es si explica la Biblia por qué. Esa es la pregunta. Porque ahorita vamos a responder por qué existe el sufrimiento. Eso es lo que se va a responder, por qué existe. Y yo tengo que buscar una base verdadera para poder explicar a los de afuera y a los de adentro también. Porque hasta los de adentro están que sufren y están quejándose. Mira la diferencia. Sufrir sin quejarse es saber por qué estoy sufriendo. Y sufrir quejándome es no saber por qué estoy sufriendo. Por eso le digo a mi hermano, el sufrimiento debe de estar, pero ahora vamos a saber por qué. Cuando ya sé por qué, es diferente pasar. Primero, uno, todo el mundo experimentará sufrimiento en algún momento de su vida. Todo el mundo, escúcheme, todo el mundo. ¿Por qué? Entonces, podemos ver ejemplos, porque uno lo primero que dice, bueno, el sufrimiento viene por la maldad, el sufrimiento viene por ser malo, el sufrimiento viene por un castigo, el sufrimiento, así lo dice, ¿verdad? Entonces, si fuera así, de pronto, no todos, pero la Biblia me hace ver que todos. Entonces tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Job para poder recalcar que así yo tenga todo, igual puedo experimentar el sufrimiento. A ver, ¿de qué estamos hechos? Sí, así es. Porque algunos creen que teniendo riquezas, teniendo carro, teniendo casa, teniendo trabajo, teniendo dinero, van a pasarla bien, feliz y contento, y por eso que muchos hasta se matan por buscar esa felicidad y evitar el sufrimiento. ¿Alguien me escucha? Roban y todo para estar feliz, pero no saben que igual el sufrimiento te está esperando. Cánsate, igual te agarro, arriba o abajo, pero te agarro, dice. Tengas dinero, no tengas dinero. Y por eso Dios permitió que conozcamos la vida de Job. Él no se libró de sufrimiento y teniéndolo todo. ¿Ok? Salmos 10, capítulo 10, versículo 1, también narra ahí, ¿sí? Tú eres dueño de esto, del otro, pero tú permites para bien el sufrimiento. Bueno, y así comienza a explicar que a pesar de que tengas de todo, Jeremías 14 también, 8 y 9, lo pueden leer. Son versículos que nos hace conocer. Por eso digo, en la Biblia nos explica, sí, los que anduvieron bien y los que anduvieron mal. Para todos les pasó. Por eso el primer punto, que todos pasaremos por tribulación, por sufrimiento. Así es, todos. Así que si usted
está quejando porque a otros los ve gozarse, disfrutar y todo eso, y comienza a envidiar, no envidies, dice la palabra del Señor, le decía a David, mire cómo prosperan los impíos y todo eso, tranquilo, déjalo que ellos van a... Ay, no envidies el mal de ellos, porque ya le va a venir peor. Así dice la palabra de Dios. Así que dejemos de estar envidiando a los impíos que prosperan en sus casas, 2, 3. Ay, mire como ellos. Y yo que sigo al Señor, aquí estoy. En estos mismos trapos todos los días me ven en la iglesia. Gloria a Dios. Los cojo, los viro, le pego algo para que cambie de color. Hasta todo le pongo para que ella se vea diferente. O sea, pero mire las quejas. Las quejas. ¿Y qué se diga de los menores? ¿No? Ya los niños se quejan hasta más que los grandes. Y antes era contrario. Los niños, los jóvenes no se quejaban. Ahora, el niño ya está que queja y llora. Ya está sufriendo. Un niño sufriendo. Por la familia que me diste, que no hay nada, no tengo plan, no tengo para vestirme, no me da un zapato y ahora lo más terrible, no me da celular. Pero el diablo ahí está para que sufra. Pero en algo hace sufrir. Ya esos sufrimientos sí son, yo les digo, ya son tontos. Sufrir por cosas ya es demasiado. Ya ahí sí se pasa, pero bueno. Cuando le llegue lo más fuerte, ahí se da. Si por un celular sufre, imagínense ya cuando le llegue el verdadero sufrimiento. Van a querer hacer un hueco y esconderse. Amén. Pero el sufrimiento está para todos y esa es la realidad del mal. Amén. ¿Por qué vienen esos sufrimientos? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace el sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento para todos ya? Tiene una base. La desobediencia. Por la desobediencia que empezó ¿cuándo? En Adán. Exacto. Ahí se dañó ya todo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Caso contrario, el sufrimiento no hubiera existido. Tenemos que encontrar la base. Y la base empezó de allá. ¿Ok? Con esto que le estoy diciendo no es para que, Adán y Eva por tu culpa y comenzar a echarle la culpa ahora a Adán y Eva. Ahora que no lo van a ver. Gracias a Dios no están aquí porque si no, imagínense, ya estuvieran los sicarios atrás de ellos. Ese es el segundo punto, mis hermanos, de que hablé ahorita, de dónde viene el sufrimiento. Primero que todos vamos a pasar por eso. Ya está escrito. El segundo punto, ¿de dónde vino? Porque el sufrimiento viene desde el principio, de la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el segundo punto para entender por qué existe el sufrimiento. Sigue la pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? El primer punto, porque todos tienen que sufrirlo. Primer punto, por eso. Y el segundo punto, porque viene desde dónde? De la desobediencia de Adán y Eva, y hay un principio. Ese fue el primer pecado Que provocó ahora en nosotros. Amén. Pero en este segundo punto, debemos aclarar, mis hermanos, perdón. En este segundo punto debemos aclarar que el sufrimiento, en este segundo punto, que el sufrimiento viene por causa de alguien. ¿Ok? Tengamos claro. Este segundo punto, el sufrimiento viene por causa de alguien. El primer punto para todos, nadie va a pasar. El segundo punto, por la causa de alguien, sufro. Por Cristo. No.
Sufrimiento, estoy hablando de sufrimiento, de penalidades, de enfermedades y tantas cosas. La causa por la cual estamos viviendo el sufrimiento, ¿por quién es? ¿Por qué empezó? ¿Por quién? Por Adán y Eva, por ahí empezamos. Pero ¿qué pasa? Que las acciones de alguien también provoca en mí sufrimiento. Estamos en el segundo punto. Por la causa externa, por la causa de otros, también sufrimos. Ejemplo, vamos a ejemplo. Veamos a José. José, ¿por qué pasó sufrimiento? ¿Por causa de él? Por causa de otros. ¿Ya me van entendiendo? Que algunas veces no tenemos nada que ver, pero por la culpa de Pedro para Juan, el pastor Juan. Amén. Eso es lo que, por la palabra de Dios, todo es bíblico. Entendemos que el sufrimiento de muchos padece o padecemos por la culpa de otros. Entonces José, vemos el ejemplo de José. Él padeció, tuvo sufrimiento. Él fue como esclavo, ¿en dónde? A Egipto. ¿Por qué? Siendo un joven tranquilo, haciendo bien, el bien. Entonces vamos a ese punto. Dios permitió el sufrimiento de un justo, por decirlo así, de alguien que hacía bien, por un propósito. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Cuando Dios permite mi sufrimiento por otro, es porque Dios a mí, exactamente, bien lo dicho, me va a bendecir. Entonces el sufrimiento es aprovechable o no. Amén. Pero cuando no conocemos a Dios, por eso le dije, ahí nos ponemos en el punto de la quejadera, porque no sabemos esa verdad. Y no bendecimos a Dios y no lo alabamos a Dios. Y José nunca se quejó. Para nada. O tampoco. Amén. ¿Estamos entendiendo el segundo punto? Amén. Amén. De esa manera nosotros nos gozamos. Entonces, las consecuencias de lo que le hicieron a José, para mí fueron tremendas. ¿Por qué? Primero, ¿qué fue? Esclavo. Esclavo. Luego fue culpado de qué? Que se quería enamorar de la mujer de... Sí, fue culpado de cosas inmorales. Cuando él, Inocente. y ya fue metido a un- preso a la cárcel por más de 2 años. ¿Me está escuchando? Tremendo, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos con una cosita, me está mirando mal. Oye, qué cosa. Ríe, pues. Pero es que van a creer que tranquilo que Dios obra. Aleluya. Amén. Hagamos como aquella mujer que Dios le abrió su corazón. ¿Sí? Llamada. ¿Para qué? Para que pueda, exacto, prestar atención y entender estas verdades. Porque son necesarias para vivir una vida cristiana aceptable a Dios. Ya caminamos con conocimiento. Porque ya estamos empezando a conocer la providencia de Dios, cómo es Dios. Cambia la actitud de que conoce al Padre. Cambia. Su modo de hablar, su modo de recibir las cosas cambia porque ya conoce al Padre y los propósitos. Amén. Entonces José padeció por algo que al final la Biblia nos revela Que era un propósito de Dios. exactamente lo lindo que Dios actúa. ¿Sí? Permite el sufrimiento de alguien
para beneficiar a otros. Vive Jehová. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de preservar. El tercer punto. No solo por la consecuencia de otros sufrimos. ¿Ok? No solo por la consecuencia de otros sufrimos. No nos vamos a quedar solo en el punto 2, que sufrimos por la consecuencia de otros. Ese es un punto. Pero el punto 3, el tercer motivo por el cual existe sufrimiento es, mis hermanos, por nuestras propias acciones. ¿Sí? Por nuestras propias acciones. Y eso es obvio, ¿verdad? Eso es obvio, porque la palabra del Señor dice que no dejará culpable a nadie, no dejará inocente. Exactamente. Entonces de ahí ya me está diciendo el Señor que todos vamos a rendir cuenta de lo que hacemos. De todo lo que hacemos vamos a rendir cuentas. Eso es clarito. Amén. Gloria sea al Señor. Y nos vamos a los deberes cristianos, donde ya lo leímos antes. ¿Qué pasa con la inmoralidad, con el adulterio, con la fornicación? ¿Qué resultado tienen esas acciones? No entrarán al reino de los cielos. No, ¿qué resultado? No entrarán al reino de los cielos, es verdad. Pero hablando de sufrimiento, ¿qué resultados son aquí en la tierra esas acciones? Contamina. Padecimiento. ¿Ah? Vamos a padecer. Claro, vamos a padecer sufrimiento, pero ¿qué tipo de padecimientos se pueden cumplir con el adulterio, con la fornicación y todo eso? Con el adulterio, matrimonios destrozados, familias, ¿cómo? La muerte espiritual. No, ya la muerte espiritual está, pero estamos hablando de sufrimiento. ¿Cuáles son los sufrimientos que causarían esas acciones? La enfermedad. La enfermedad, rompimiento de familia, de hogares. Angustia, depresión, separación. ¿Sí? Amén. Todo eso causa en el ámbito familiar, laboral, porque una persona que vive en una unión donde existe esto y hay problemas de adulterio, de todo eso, es un hogar que no va a terminar bien. Y ahí vienen las separaciones, en el trabajo no rinden, y vienen las consecuencias y los botan ya después por causa del Pecado. Ajá. Y ahí viene ¿cómo se llama? La economía. Decae la economía y todo eso, mis hermanos. O sea, estamos hablando de las consecuencias que causa eso. Cada cosa causa una consecuencia, causa un efecto, tiene una consecuencia. Y esas consecuencias le llamamos sufrimiento. Amén. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los sufrimientos que causarían esto? ¿Qué otras acciones más el ser humano? Por no nombrar todas, porque hay muchas, pero las que más básicas se ven. La avaricia. Otra acción más que el hombre, y aquí sí es tanto el cristiano como el no cristiano, estamos hablando, que por nuestras acciones vamos a sufrir. Entonces la avaricia, ¿qué causa la avaricia? Pecado. No, es que ya eso es pecado. Ya ahorita no hablemos de pecado porque ya sabemos que es pecado. Ahorita queremos saber qué consecuencia ese pecado causa. Prisión, ¿o no es así? Porque por la avaricia, exacto, quiero robar, quito, defalco un lugar, un trabajo, algo, por la avaricia, por querer más, por desear codiciar los bienes de otro, qué sé yo. Me lleva a lo que estamos viendo ahorita, mis hermanos. Tentados y terminan ¿dónde? En la cárcel. Cuando son descubiertos.
¿Y no sufren ahí en la cárcel? Claro. Ese es su sufrimiento, por eso estamos hablando que se va a tener dependiendo mis acciones. Entonces, el que quiere saber qué sufrimiento voy a tener por tal acción que yo estoy haciendo, no lo pregunte, espérenlo. Entonces, mejor es no provocarlo, porque va a causar un sufrimiento, una acción contraria a lo que Dios pide. Amén. Listo, ese es el tercer punto, que es extensivo, pero es claro de entender, y todos sabemos que por nuestras acciones vamos a tener un sufrimiento. Está claro. Amén. Cuarto punto. El cuarto punto es porque Dios le permite a Satanás. Escucha. El cuarto punto es porque Dios le permite a Satanás cegar el entendimiento de las personas. ¿Hola? ¿Sí? Entonces me está diciendo que el cuarto punto de por qué existe el sufrimiento es porque Satanás actúa también. Quiero que tengan claro en este punto. Satanás actúa. No es él el que me pone el sufrimiento, aclaro, tengan cuidado, sino que él actúa para que me suceda. Trabaja para que uno llegue a ese sufrimiento. Exacto. Ese es el cuarto punto. Por la palabra la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Alguien que lo lea, 2 Corintios 4:4. En la cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, le cega el entendimiento, ¿quién? El Dios de este siglo. Ok, aquí es la parte donde usted le habla a alguien para evitarle algún sufrimiento. No hagas esto porque ya uno ya sabe que las acciones malas de alguien lo va a llevar al sufrimiento. Pero cuando uno, el cristiano que siente, que sabe la verdad, ya le explica a otro, mira lo que te puede pasar. ¿Cuál crees que es la respuesta de que no tiene a Cristo? No me importa. No me importa, de algo hay que morir y que no sé qué y no sé cuándo. ¿Verdad o no es verdad? ¿Sí? Y mira allá, y cómo allá que se cuida, y mira allá, y mira que te da el otro, y ya, pues entonces cualquiera, y está, pero ¿por qué? Porque están cegados. ¿Quién se lo hizo? El diablo. Entonces, como no ven, como están con los ojos, ni saben lo que te viene. Y uno le está diciendo, y está viendo, me están viendo y todos están, que no dé un paso más, que no dé un paso más, que no dé un paso más. Pero el que está cegado, ¿qué? Que no deje un paso más, ¿qué? Y ahí se va. No entiende. Y vienen las consecuencias. Tropieza. ¿Debido a qué? Me cegaron el entendimiento. Y eso es lo que uno le explica. No, tú no me entiendes porque el enemigo, tú tienes que rechazarlo, tienes que negarlo. Mientras no lo niegues, no me vas a entender. Y así sucesivamente. Y se hace difícil, mis hermanos, explicarles o que nos entiendan. Pero la respuesta es esa. Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Dios, ¿quién permitió entonces que pase eso? Dios permitió que Satanás lo haga.
Dios de todos los siglos. pero por la propia necedad Donde dice lo entrega. del ser humano, exactamente, por mi necedad. Yo estoy hablando del que está afuera y del que está aquí, del que está adentro como cristiano. ¿Pasará eso también? Sí, Por desobediencia y necedad, ¿no? exactamente. La pesta, porque no. Así es. Es que es verdad. Por eso es que usted es un cristiano cuando el que le habla y que no, y que, pero mi hermano, pero no, pero mire esto. Y se cierra. No le entre. Yo no, pero mi hermano. No se deja llevar, no se deja, Oiga, se deja enseñar. pero la palabra. Está cegado. Maligno. ¿Y después qué cree que viene? La El consecuencia. sufrimiento. Ajá. Algunos se ríen porque lo han vivido. No. Los que desobedecen. De estar cegado, no todos. Eso sí, ahí sí, no todos. El sufrimiento sí, todos por diferentes motivos, pero todos. Pero de estar cegado, no todos. Ahí sí, lo de afuera, obvio, pero lo de aquí adentro. Permiten algunos que el enemigo les cegue y la palabra no entra, no entiende. Y lo quiere hacer, no lo haga, busca de Dios, no de Dios. Se cierra. Amén. Pero ahí está la respuesta. Permitieron que Satanás le ponga una venda para que no entiendan la verdad y la luz no la vea. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando se pone una venda? Usted se ha puesto una venda aquí. No ve, No se puede el evangelio y la palabra de Cristo. No ve, ¿verdad? Escuchen algo. Esto no es revelación, esto es de entender lo que voy a decir ahorita. Cuando me ponen una venda y me dice que camine, ¿cómo camino? Si no veo, pero camino. ¿Se puede caminar? Sí, se puede caminar. Santiago. No, pero no camina correctamente. En ese momento, si no es la vista, ¿quién me está dirigiendo? El sentido, ¿verdad? ¿Sí? Pero como el sentido no está completo porque le falta la vista, entonces el sentido comienza atolondradamente a dar ideas. No, por aquí no, pero me imagino que por aquí no. Mejor por acá. Me imagino que por acá está bien. Entonces comienza a actuar mi sabia opinión. ¿Alguien lo cachó? Amén. ¿Cuándo entra la sabia opinión? Cuando No se deja llevar. no me dejo llevar por la palabra y comienzo yo a decir, yo sé lo que tengo que hacer. Yo quiero hacerlo así. Entonces, este 4 puntos, ¿está claro, mis hermanos? Sí. El 4 punto del sufrimiento sucede cuando el enemigo cega el entendimiento y no entiendes nada. Te están hablando, pero por aquí entra, por acá sale. ¿Sí? Y lo chistoso es que el oído de aquí es pequeñito y entra así, pero el de acá es más grande, pues sale rápido. Oiga, ni bien va entrando y ya está afuera. Pero qué facilidad para esfumarse todo. ¿O no es así? Porque le hablan. No entiende uno. Aleluya. Bendito Dios. Bien, entonces aquí está explicado, ¿verdad?
Y en esta parte, mis hermanos, es donde tenemos también ejemplos. Y Dios nos da ejemplos. Hemos visto el libro de Génesis, hemos visto el libro de Éxodo, estamos viendo el libro de Mateo también. Entonces vamos a Mateo, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento sobre este cuarto punto de sufrimiento? Entonces, si nos vamos a Mateo capítulo 9, vemos ahí Marcos 5, del 1 en adelante, nos da ejemplo de personas, que han sido atormentadas. Está plasmado en la palabra del Señor cómo el enemigo actúa en la vida para no dar cabida al sometimiento de Dios. Entonces ahí vemos los endemoniados. No tenían control de sí, estaban cegados. Esas personas, ya imagino su vida, ¿no? La palabra ahí, pero a Dios gracias, muchos de ellos tuvieron la liberación para poder entender, pero mientras estaban con el control de Satanás, ¿podían entender? Nunca, porque tenía el control Satanás. Como ejemplo, mis hermanos, eso es como ejemplo. ¿Amén? Pero aquí viene un punto, mis hermanos, que en este cuarto punto, ahí sí muchos le echan, bueno, entonces, ¿el culpable quién es de mis actos? En este cuarto punto. Le echamos la culpa ¿a quién? A Satanás. Este cuatro puntos me gusta, porque aquí ya hay un culpable, ya no soy yo, mentira. Mentira. Porque Satanás no es el culpable de lo que yo hago. Eso sí está clarito. Ay, que Satanás se metió. Es que el diablo se me metió. Y por eso, y le echamos la culpa al diablo. Entonces, es que por el diablo, dice. Mentira del diablo. Mentira. Y yo, ¿qué es diablo? Mentira, que el diablo. Si fuera así, nadie fuera al infierno, solo el diablo. ¿Me está escuchando? Este cuarto punto no es para echarle la culpa al diablo. Es para saber que él influye, nada más. Pero la decisión la toma ¿quién? Exacto, sigue siendo mi decisión de dejarme llevar por el mal. Santiago 1:13, ¿qué dice? Y esa es otra. Que porque Dios le da la autoridad al diablo, también le echan la culpa a Dios. Entonces, como Dios permitió, entonces por la culpa de Dios. Porque Él es el que permitió que yo. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de quién. De parte de Dios. ¿Por qué? Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué más? El 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Solo el diablo conoce nada más y él provoca lo que ya hay en mí, para que yo ceda a ese deseo que en mí hay de maldad. ¿Está claro, mis hermanos? Cuando nosotros venimos al mundo, tengan claro también esto, en algún tiempo se explica con mayor detalle, pero cuando antes de venir al mundo nosotros seguimos una voluntad. Antes de venir a Cristo nosotros seguimos una voluntad. ¿Cuál voluntad es esa? ¿Quién sabe? De la carne. Nuestra voluntad, nuestro ego, la carne. Cuando estamos en el mundo, hacemos la voluntad de ¿quién? De la carne. No hay otra voluntad, por si acaso. No hay otra voluntad. Que yo amo a Dios, que el otro, eso es mentira. Porque termino igual haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace. Y termino yo en eso. Esa voluntad es la que en el mundo
existe, persiste y domina. Cuando venimos a Cristo, ya viene la voluntad de ¿quién? De Dios en mi vida. ¿Ok? Pregunto, ¿qué pasa con la voluntad primera? ¿Se va o sigue? Sigue. Sigue. Hay que matar. Bien. Así es. Esa voluntad no se va. Ténganlo claro. Esa voluntad no se va porque esa voluntad es la carne y la carne no se va. Lo que Dios nos favorece es su voluntad para ayudarnos a vencer el dominio que antes era en nosotros, que se llama la carne. Entonces, en el cristiano existen las dos voluntades y por eso hay una lucha. En el de afuera no hay lucha, solo donde me lleve la corriente, ¿sí? Me dejo llevar para allá uno. Pero en el cristiano ve, dice el avisado del mal, entonces eso es lo que ya vemos. Por allá no, la carne me está llevando allá y yo estoy. Y esa es la lucha desde que me levanto. ¿Para dónde voy? ¿Para allá o para acá? Y dice la palabra del Señor que algunos están como tibios, ¿no? Frío, caliente. Frío, caliente. Voluntad del diablo, voluntad de Dios. Voluntad del diablo, voluntad de Dios. Es entendible, ¿verdad? Porque tenemos que conocer y ser sabios en eso. Cuando ya actuamos, ahora que Dios me enseña, yo ya tengo que saber lo que estoy haciendo. Y cuando lo haga, ya tengo que saber a quién estoy en ese momento obedeciendo. ¿A la voluntad del ego, de la carne, o a la voluntad de Dios? ¿En la voluntad de la carne hay sufrimiento? ¿En la voluntad de la carne hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento. Ya lo vimos que es el tercer punto. Pregunto, ¿en la voluntad de Dios hay sufrimiento? ¿Ah? También hay, en los dos lados hay sufrimiento, pero ¿cuál es el sufrimiento mejor? En el lado de Dios. Y hay Esa es la salida. prueba que estamos pasando. Y hay salida. ¿Cómo? Hay salida. Aquí hay salida y salida buena. Amén. ¿Ya estamos entendiendo? Como cristianos debemos saber todo eso y vivirla con plena sabiduría. Estoy pasando esto porque estoy viviendo acá, o estoy pasando esto porque estoy viviendo acá. Ya usted ya toma la diferencia y ya debe saber cuál es el resultado de cualquier posición que usted esté. Gloria a Jesús. Entonces ya nos vamos ubicando y ya sabemos por qué y sabemos cómo explicar desde afuera por qué existe el sufrimiento. ¿Podemos ya explicarlo? ¿Y podemos vivirlo ya? Amén. Cuando uno ya lo sabe vivir, ya no se queja, porque uno ya entiende y le da gracias a Dios que lo estoy pasando por bien, porque algo bueno viene, porque me va a levantar de aquí, porque me va a bendecir en gran manera. Un ejemplo de este cuarto punto, porque el cuarto punto es muy importante, interesante, bueno vivirlo, saberlo, entenderlo. Amén. Como Dios permite que el enemigo lo haga, pero asimismo como Dios permite que el enemigo lo haga, también las acciones que resultantes de eso
son de gran victoria, pero solo de gran victoria para los que están en Cristo Jesús, los que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Escúchelo, este es otro punto, que yo puedo estar acá, ¿sí?, en la voluntad de Dios, o yo soy cristiano, ¿sí?, pero permitió que el enemigo me provoque a caer. Pero aquí viene mi decisión, cómo yo estoy con Dios en ese momento que el enemigo está actuando. Los resultados de los que están con Dios son los siguientes. Mire Mateo, dije yo ahorita, Mateo, ¿qué dije? 2:3. Es un ejemplo de José, cómo Dios le ayudó a José para lo que venía, salvarlo. Y un ángel, dice la palabra del Señor, que se le apareció en sueño y lo advirtió a José que huele por otro lado, ¿sí?, porque las consecuencias iban a ser terribles si él se quedaba. Amén, lo dice ahí, ¿no? Sí. Mateo 2:13. Mire un ejemplo como Dios permite que pasen las consecuencias, pero asimismo todo nos ayuda para bien. ¿Dónde dirá eso? Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Amén. Todo es bíblico, por eso empezamos que la Biblia nos tiene que explicar esto. La palabra de Dios nos explique esto. No queremos palabra de hombre, no queremos experiencia de hombre, queremos la verdad. ¿Qué dice Dios ante esta pregunta que el mundo la hace siempre y muchos cristianos también? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y Dios responde. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:28? Es algo que casi siempre lo Y repite. sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Este versículo le cae a todos los cristianos. Este versículo le cae a todos los cristianos. Sí. A todos los cristianos. Vamos a leerlo otra vez. Capaz de lo que leyó mi hermano. A todos los que aman. A todos los que aman. A todos. A los que aman. Entonces expliqué bien. Respondan bien. A los que aman. Entonces no a todos. A todos los que aman. Ahí respondió bien. Cuando sea el día de los toros, ya sabemos quién nos va a representar. ¡Ole! Amén. Eso, hay que rápido, es vivo. Así es. A todos, pero por eso hay que leer bien, interpretar bien, porque muchos se agarran de ahí. Cualquiera, yo soy cristiano. Espérate, puedes ser cristiano. Pero si tú no estás bajo la voluntad de Dios, el resultado no va a ser a tu favor. ¿Alguien me escuchó? Amén. Pero si estás en Dios, dentro de la voluntad de Dios, ahí sí puedes decir, como José y todo eso, algo bueno viene. Porque yo creo en Dios y yo estoy haciendo bien. Yo estoy respondiendo bien ante Dios. Amén. Gracias, Señor. Me acuerdo de José. Me acuerdo de Job. Gracias, Señor. Porque los resultados van a ser buenos. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo dentro de la voluntad de Dios. No estoy sufriendo dentro de la voluntad del maligno por mis malas acciones. No espere. Robé, mentí, le hice a alguien mal,
y viene el sufrimiento. Ay, es que todas las cosas nos ayudan para bien. Ay, que te vas al infierno si no te arrepientes. ¿Está muy bien? Sal de ahí, pide perdón, ponte acá, que venga el sufrimiento arrepentido. Pero si te mantienes ahí, no esperes buenos resultados. Amén. Aleluya. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y así podemos ver entonces, mis hermanos, que Dios bendice a través de todo el mal, se podría decir entre comillas, que le viene al justo. Amén. Entonces es mejor, mis hermanos, padecer y tener sufrimiento como cristiano verdadero, porque cristiano puede ser, pero el cristiano que esté sometido a la palabra de Dios, el que lleve su cruz, el que lleve su cruz. Amén. ¿Jesús sufrió? Sí. Entonces, nadie de los que están aquí en la tierra van a ser libres de sufrimiento. Pero lo que pide el Señor es que lo suframos bajo su voluntad. Amén. Eso nos pide el Señor, en el nombre de Jesús.